farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно. Должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Tan esperado para mí este día en esta semana para estar aquí con ustedes. Así que arrancamos con la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? Marcelo, ¿qué novedades tienen para hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy Azul estuvo trabajando, creo que estuvo haciendo los deberes y nos va a traer un tema... Qué lindo, Dani. Sí, bueno, una vez toca también. Nos decía que nos vas a traer un tema sobre la inteligencia artificial. Sí, seguimos con esto, ya venimos hablando desde hace un par de columnas. Se ve que le gustó. Me puse conspiranoica últimamente, pasó una etapa. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de uno de los nombres más importantes dentro de todo lo que es inteligencia artificial, que es Elon Musk. Voy a leer todo lo que es cofundador de PayPal, de Tesla, de SpaceX, de Hyperloop, de SolarCity, de Boring Company y de OpenAI. O sea, es uno de los mayores representantes de una figura muy importante dentro de todo el tema que es robótica, electrónica, inteligencia, innovación. Innovación de verdad. Innovación de verdad. Y uno de los objetivos de toda su compañía dijo que es hacer un cambio importante en la humanidad. O sea, primero me parece que lo que vamos a hacer es ver un pedacito de una entrevista que le hacen donde él cuenta un poco habla sobre este tema y después a partir de ahí hablamos un poco más. Así que pasamos al video. Do you have other ideas that you have no time for? Well, I mean, I do think it's possible to create something very exciting in electric aircraft. I think there's probably going to be a lot that happens in genetics and in human-machine brain interface, like essentially a cyborg brain interface. I think there's some pretty... The so-called singularity? Singularity, well, that's sort of more relating to deep AI. It's something I think we should be concerned about, because that may or may not turn out well. And do you think, because there's been a lot of sci-fi about AI, series like Humans, et cetera, it's entering the mainstream, entering the public discourse, that people are understanding the ethical dangers and the, I guess, physical dangers that AI could potentially pose? I mean, most of the movies and TV featuring AI, they don't describe it in quite the way it's likely to actually take place. But I think you just have to consider, like, even in the benign scenario where AI, if AI is much smarter than a person, what do we do? Yeah. What job do we have? Believe in a benevolent AI force and cross our fingers? Yeah, just like but that's the benign scenario. Benign scenario, the AI can do any job that a human can, but better. Yeah. That's the benign scenario. Bueno, contame. Bueno, como dije, es uno de los mayores exponentes, es una de las personas que más se dedican a estos temas de inteligencia artificial y también es una de las personas que más advierte de los peligros que puede y del aspecto negativo de tanta inteligencia, no tanto de la actual, sino de lo que puede llegar a ser y que seguramente va a llegar a ser. Lo que advierte es precisamente cómo nos va a superar. Se va a superar a sí misma y nos va a superar a nosotros y hasta menciona, por más que sea algo benigno, trabajos ya no se van a necesitar a las personas porque... Viejo tema que venimos repitiendo nosotros, no sé si con mucho eco. Entonces, ¿y vos qué haces cuando tenés algo que es más inteligente que vos? Pero no es un ser humano porque... No sé, todavía no encontré.
Pero eso era lo que plantea más que nada. Sí. ¿Qué haces una vez que tenés algo que es más inteligente que el ser humano? Claro, ya le perdés el control. Pero no es persona, no es alguien. ¿Cuál es el límite ético de todo esto? Y las famosas leyes de la robótica parece que no necesariamente van a ser confiables. No, las de Isaac y él precisamente hace ya un par de meses propuso a la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos la creación de un organismo que supervisa el desarrollo de la inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde. Sí, yo había escuchado eso, sí. Que está tratando de que los políticos tomen conciencia. Sí, pues dice que hasta que la gente no vea que robots matando gente en la calle no se va a preocupar, y es algo que se tiene ya que empezar a hablar seriamente, porque hasta dijo que tendrían que estar más preocupados por el tema de la inteligencia artificial que por una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Corea del Norte. Sí. O sea, hasta ese nivel está advirtiendo. Hace unos días Stephen Hopkins había también, sí, también lo apoyó. Ese tema. O sea, que se está hablando, sabe un poco ahora se está hablando. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, sí. También habló del tema, pero él es más optimista con esto y medio como que discutieron un poco. O sea, lo llamó medio... es muy negativo y de alguna manera pienso que es bastante irresponsable, dijo el creador de Facebook sobre Musk, advirtiendo a la gente todo esto. Y después el otro contestó que habló con Mark sobre eso, su entendimiento sobre el tema es limitado. Pero, o sea, bueno, por lo menos se está hablando. Es que yo creo que sí, por lo menos se está hablando, pero creo que hay una cosa que es real. En el mejor de los casos no va a haber trabajo para nadie. En el mejor de los casos nadie prevé nada, vemos que se achican las jornadas laborales. Es que te dicen, no, es que con esto surgen nuevos trabajos, siempre se va a necesitar. El problema es menos de los que se no estás hablando de una máquina que hace algo, es una inteligencia precisamente, claro, es diferente. Sí, la gente, lo que a veces le pasa a muchos políticos es entender que estamos en una fase nueva. Ya no es una máquina que va a optimizar el trabajo y se necesita menos gente, sino es alguien que no te va a necesitar a vos directamente, o sea, piensa por sí mismo. Y puede haber... precisamente el tema de hasta qué punto ¿cuándo lo frenás? ¿Cuál es el límite? El problema es que creo que lo que está diciendo él es, si yo no me equivoco, haber leído alguna vez que él decía que ya pasamos el límite. O sea, que ya esto no tiene vuelta atrás. O sea, tratemos de hacer un control de daño nada más. Lo que menciona es que textualmente lo que dijo fue: a nadie le gusta ser regulado, pero todo lo que es un peligro para el público, automóviles, aviones, alimentos, drogas, etcétera, es regulado. La inteligencia artificial también debería hacerlo. Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando el bloque de hoy y bueno, vamos a ver con vos cómo te cae esta noticia de que parece que ya tenemos la inteligencia artificial fuera de control, algo que venimos hablando desde hace rato en este programa. Muy bien, sí, Marcelo, es algo realmente que, bueno, como siempre, de a poquito uno viene metiendo el tema como algo raro y después empieza como a naturalizarse. Nomás tomemos el ejemplo de estos 3 países de Medio Oriente, Arabia Saudí, Jordania y Egipto, donde hay un proyecto de 500.000 millones de dólares, si no me equivoco, para construir esta zona donde todo el personal de servicio va a ser robotizado y con caras de personas como para hacer más ameno el acercamiento. Es preocupante, comparto con Azul el tema y a la vez agradezco por habernoslo traído. Y Azul, te esperamos la semana que viene y en el próximo bloque iremos con el tema central del programa de hoy y nuestro invitado. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Ahora sí, ya estamos en este segundo bloque con el tema central que nos trae el programa de hoy y con un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor Jorge Cholvis, que es abogado constitucionalista, y vamos a traer un tema poco común pero muy interesante, que es la Constitución. Doctor Cholvis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vos, Ivonne, y a vos, Marcelo, por permitirme estar acá. Así que
No, un placer enorme, lo he escuchado en algunas oportunidades y es un tema que muchos hablan y pocos entendemos. Sí. Así que para arrancar me gustaría que nos explicara cómo una persona común, para una persona común, cuál es la importancia de la Constitución. Es un aspecto determinante en la vida de los pueblos, la participación protagónica de ellos, ¿no es cierto? No solo en el conocimiento de la Constitución, en la defensa, en la promoción de un proyecto político constitucional, dado que en realidad la Constitución, más que un instrumento jurídico, es un instrumento político institucionalizado al más elevado rango normativo. Por ello, cuando hablamos de Constitución, debemos señalar con precisión cuáles son las facetas. Por un lado está la Constitución escrita, jurídico-formal, estática. Por otro lado está la Constitución real, sociológica, dinámica, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los distintos sectores sociales con sus objetivos y con la lucha en pos de esos objetivos. Y en el interior de estas dos facetas está lo que denominamos la interpretación constitucional, que también está sujeta a este desarrollo de los sectores políticos y sociales en busca del objetivo máximo de la Constitución, que es la justicia, es el buen vivir que dice el constitucionalismo contemporáneo en las constituciones de Ecuador, de Venezuela y de Bolivia. Usted siempre habla de la Constitución como un juego de balance de poderes, que a veces creo que se intenta transmitir a través de los medios que la Constitución es como si fuera un marco sagrado donde todo es aséptico, todo lo que es jurídico tiene una sola interpretación. Pero usted me marca que no es exactamente eso. Por cierto que no es así. La Constitución es una estructura multiestructural y polisegmentaria, es decir, que debe reflejar los distintos aspectos de los sectores sociales y a su vez del conocimiento científico. No alcanza solamente enfocarlas desde el punto de vista jurídico. Es necesario recorrer la historia, la economía, la sociología, la filosofía y la ética en el cumplimiento de los grandes objetivos que se fija el hombre en su pleno desarrollo. Por ello, esto de la forma de petrificar el texto constitucional, en realidad es un artilugio de los sectores dominantes que pretenden sostener una interpretación estática constitucional acorde a otros tiempos que ya la han superado. Por ejemplo, el propio pensamiento liberal de Alberdi señalaba con precisión que la Constitución puede ser reformada en todo o en parte. Por eso está vigente en el artículo 30 de nuestra Constitución. Y es importante que se sepa por qué Alberdi puso ese artículo de la reforma constitucional en la parte dogmática, que es una de las partes donde se fijan los objetivos y las finalidades. Porque establecía que la reforma de la Constitución es un medio de orden y de progreso, puesto que evita los cambios violentos. Alberdi señalaba que las constituciones deben ser como los andamios para el arquitecto para construir un edificio, nos ha de servir para construir nuestro edificio político de acuerdo a las circunstancias imperantes en nuestro devenir histórico. Ahora no sé si te estoy interrumpiendo. No, está bien. Lo que pasa es que siguiendo con lo histórico, me quedé pensando cómo fue posible que la justicia convalide el golpe de Uriburu, si fue producto de una acción ilegal y qué consecuencias tuvo, ¿no?, en su momento. Una pequeña aclaración. Como el programa se ve mucho también en el exterior, habría que aclarar, el golpe de Uriburu en realidad fue la primera ruptura de orden constitucional que se dio en la Argentina contra el gobierno entonces electo de Hipólito Yrigoyen. Claro, en realidad... Muchas gracias, Marcelo, por la aclaración. Y me permite a mí también tocar... En realidad, el proyecto de 1853-60 en realidad establecía un modelo agroexportador en la etapa del capitalismo ascendente, su faz concurrencial a mediados del siglo XIX.
esa faceta del desarrollo capitalista, la República Argentina no la pudo utilizar como la utilizó Estados Unidos después de la Guerra del Norte y el Sur, en 1860-65. Entonces, ya cuando se pone en marcha ese esquema constitucional, después de superar una serie de acontecimientos históricos como la separación de la provincia de Buenos Aires, el tema de la guerra del Paraguay, el tema de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, ya las circunstancias en el orden del capitalismo mundial habían cambiado. Por ello, la Constitución Real, estamos hablando de factores internos y externos, es la política internacional que hablábamos antes. Entonces, esa es la primera base que se le cae a ese esquema constitucional de 1853, puesto de que esas libertades que estaban y que están todavía establecidas, fueron la puerta abierta donde ya ingresó el capital monopólico imperial y nos generó este desarrollo macrocefálico y deforme, con un puerto, con un área metropolitana macrocefálica y un país cada vez hacia, a medida que uno se alejaba de la ciudad capital, más subdesarrollado y con más injusticia. Por ello viene Alejandro Bunge, que fue un gran estadista y economista, hablaba de país abanico, a medida que te alejabas de Buenos Aires. Bueno, y la otra base que se le cae a ese esquema constitucional fue precisamente la presencia de los sectores medios y trabajadores que comenzaban a aparecer en los talleres que nacían en la urbe porteña, los agricultores. Ya venía otro sector social queriendo tener la presencia en el ejercicio del poder político. Y que, por cierto, a través de ese esquema que estaba en 1853, a través de las elecciones indirectas del presidente, de los diputados, de los colegios electorales, no lo lograban debidamente. La crisis de 1890 da la pauta para el nacimiento de lo que luego fue la Unión Cívica Radical, donde el presidente Irigoyen tuvo un periodo de lucha contra el régimen, 3 levantamientos armados, 1893, 1905, y después una abstención electoral revolucionaria, hasta que un sector esclarecido del régimen, con Roque Sáenz Peña, acuerda con Irigoyen lo que se denominó las leyes electorales, porque no fue una sola ley, fueron 4. Entonces, con esas leyes electorales de 1911, 1912, el nuevo sector social estaba en condiciones de acceder al ejercicio del gobierno. Entonces, ahí comienza la nueva etapa en la República Argentina, en 1916 a nivel nacional, y ya en 1912 ya el radicalismo personalista había triunfado en la provincia de Santa Fe. Entonces, esa nueva concepción, esa nueva interpretación constitucional de ese texto escrito en 1853 avanzaba en una serie de aspectos. Y por cierto, Irigoyen tuvo conciencia de cuál iba a ser el problema que iba a tener. Por eso hubo un punto que no se cumplió de los pactos entre Irigoyen y Roque Sáenz Peña, que fue la intervención que se planteaba a Irigoyen a las distintas provincias, puesto que Irigoyen era consciente que con la elección indirecta de diputados y a su vez los senados provinciales designando a los senadores nacionales, las gobernaciones provinciales nacionales, le iba a generar un problema. Y efectivamente, no puedo desarrollar todo el periodo que va de 1916 a 1930, pero me quiero detener en un periodo que fue en 1927, donde en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, a través de la presencia de 3 diputados que representaban el pensamiento de Hipólito Yrigoyen, Eduardo Yufra, Diego Luis Molinare y Rodríguez, llevaron adelante un proyecto de ley que fue sancionado la nacionalización y estatización de los hidrocarburos, en lo que se refiere a la exploración, a la explotación, a la comercialización y distribución. Ese proyecto no fue tratado en el Senado, a pesar de que el presidente Irigoyen lo sostenía.
Entonces, el golpe del 6 de septiembre es importante que se sepa que fue un día sábado. El domingo, el 7 de septiembre, iba a haber elecciones en San Juan y en Mendoza. Y era muy probable que el radicalismo personalista triunfara en esas provincias y tenga mayoría en el Senado de la República Argentina. Y ello llevaría a la vigencia efectiva de la Ley de Nacionalización y Estatización de los Hidrocarburos. Por eso bien se dice que el golpe de Estado de 1930 tiene más olor a petróleo que a pólvora. Y ya que estamos en ese tema, y relacionándolo un poco con lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, en mi libro Revisionismo Histórico Constitucional, que trato este aspecto con todo detalle, pongo con nombre y apellido los ministros de Irigoyen, que fueron reemplazados, y los ministros que vinieron con el golpe. Los ministros que pone Uriburu fueron todos representantes de bancos extranjeros, de empresas extranjeras, de personales representativos de la más rancia oligarquía vacuna. Eso es la consecuencia del quiebre constitucional, el retroceso, la restauración de un esquema dominante que frustró un desarrollo político en la República Argentina. Veo que no es de ahora. Sí, lo que ahora nos presenta como moderno tiene una larga data. Te estaba hablando de hace casi un siglo y ya se repetía esto. Una cosa ahora quería preguntarle, antes después de meterme en un tema que era sobre el tema de la propiedad privada y el concepto sacrosanto que tiene para nuestra Constitución y para nuestros juristas. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la Constitución liberal del 53 y la que pone el peronismo en el 49? Claro. Porque yo creo que es base para poder entender después estos cambios históricos. La Constitución Nacional de 1949, que es la gran desaparecida, no se la ha estudiado en las facultades de Derecho, no ha integrado el debate político y se la ha ocultado permanentemente para que no sea bandera de lucha de los sectores populares argentinos por la vigencia de sus principios básicos y que a su vez observe las consecuencias que ya vamos a hablar que trajo su derogación. La Constitución Nacional de 1949, en su nueva arquitectura jurídico-constitucional, incorpora el concepto de función social de la propiedad, a diferencia del concepto absoluto de propiedad que venía de no solo de la Declaración de la Revolución Francesa de 1789, el único derecho sagrado. También nos podríamos retornar al pensamiento de... Es para entender el pensamiento liberal, que uno a veces confunde mucho esto. Y por eso John Locke, en el ensayo para el gobierno civil en 1600 y pico, venía levantando esos derechos que después el liberalismo y el capitalismo sostuvo de acuerdo a su concepción de lucha contra los sectores del feudalismo y los sectores que confrontaban con esa nueva perspectiva de desarrollo del hombre. Entonces, el derecho de propiedad en la Constitución Nacional de 1949 ya quiebra ese concepto absoluto. Se habla de función social de la propiedad y de la propiedad estatal y de la propiedad cooperativa. Por otra parte, ese tema de la función social de la propiedad ya venía transitando en el mundo. No solo me retrotraigo al siglo XIX, puesto de que, por ejemplo, la primera encíclica papal, Rerum Novarum, de León XIII, ya comenzaba a esbozar ese concepto de función social de la propiedad. A fin de abreviar, voy a saltar a 1948, la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos del Hombre y después de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Y esa Declaración de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, quiero señalar que fue en diciembre de 1948, la República Argentina el 11 de marzo de 1949, es decir, prácticamente 3 meses después, pone a la República Argentina al primer lugar del avance del constitucionalismo social con el nuevo texto. Pero en el mismo artículo 17 de la Declaración de Naciones Unidas ya no habla más de propiedad privada y absoluta solamente. Habla del nuevo concepto de propiedad. Porque toqué esa declaración donde tuvo mucho que ver una mujer que fue Eleonora Roosevelt, la que fue esposa de Franklin Delano Roosevelt. Entonces tuvo una gran incidencia en la motorización de esa declaración, donde los dos sistemas sociales, el capitalismo y el socialismo, en un mismo ámbito, definieron una categoría de derechos. Y tal es así
que además de señalar de que la propiedad puede ser la propiedad privada y la propiedad estatal y cooperativa, ya cuando habla en lo que se refiere a los criterios para la expropiación de bienes, ya no habla más la Declaración de Naciones Unidas en dinero y previamente indemnizada. La Declaración de Naciones Unidas habla de que nadie podrá ser quitado arbitrariamente de su propiedad. Y salto en el tiempo y llego a la Constitución del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que también ya no habla más de ese concepto absoluto de propiedad. Cuando habla para fijar los criterios de expropiación de aquellos bienes que los gobiernos tienen que incorporar a la acción pública en función de hacer efectivo el mayor problema jurídico que existe, que es el acceso a los derechos, ya el Concilio Vaticano II tampoco habla, como decía el liberalismo del siglo XIX, habla una indemnización equitativa teniendo en cuenta todas las circunstancias. Es decir, no solo la del expropiado, sino la de necesidad del Estado expropiante en poner ese bien en función del bien común. Ahora, usted dijo que está olvidada la Constitución del 49, ¿no? Sin embargo, esta misma Constitución estuvo vigente durante algunos años, inclusive luego del golpe del 55. ¿Cómo y por qué fue reemplazada por la Constitución anterior? Bueno, la Constitución del año 49, en su arquitectura jurídico-constitucional, no solo incorpora al más alto rango normativo los derechos sociales, sino que incorpora otro de los aspectos que yo vengo sosteniendo que son de gran importancia, que son las normas de política económica constitucional. En su capítulo cuarto establecía cuál es el tema precisamente, el tema de la tierra, el artículo 38, la tierra para el que la trabaja, el artículo 39, la economía en beneficio de la sociedad, y en el artículo 40, el rol del Estado, los servicios públicos, los recursos naturales, y estableció el criterio preceptivo por el cual se iban a fijar la indemnización de bienes. Y la Constitución Nacional de 1949 establecía en forma preceptiva que el precio de la expropiación será el costo de origen menos las amortizaciones que el empresario cotidianamente hace todos los años y que a su vez la obsolescencia de los bienes no está casi por el uso sino por el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Y cada vez se amortizan cada vez más rápido, y menos las ganancias excesivas que esa empresa ha logrado en perjuicio de la comunidad. Por ello, esto me lleva a quizás señalarle algo que tampoco está debatido ni está muy en conocimiento del pueblo, puesto que se lo ha ocultado, que es el nacimiento de una institución que se denominó la Junta Consultiva Nacional. La Junta Consultiva Nacional, que era un organismo asesor, en el cual digamos, daban todo el rol de la mise en scène, como que el golpe de Estado era un gobierno con legalidad. Yo cuando hablo de gobierno de facto y golpe de Estado hago la diferenciación precisa. Los juristas debemos tener la mayor precisión en estos aspectos. El gobierno de facto es el género, es todo aquel gobierno que accede al ejercicio de las funciones de gobierno con el quiebre de los procedimientos lógicos jurídicos para designar a los gobernantes. En cambio, las especies son el golpe de Estado y la revolución. El golpe de Estado es mirar hacia atrás, es restablecer sectores dominantes, y la revolución es otro concepto, como ustedes bien lo tienen preciso. Llego a este tema de los golpes de Estado porque efectivamente la Constitución Nacional de 1949, al ser derogada, produjo un retroceso histórico constitucional en la República Argentina de casi 100 años. Entonces, hay 3 días determinantes en la historia nacional: 25 de abril, 26 de abril y 27 de abril de 1956. Esto que le estoy diciendo yo está en los diarios de sesiones de la Junta Consultiva Nacional. Diario de sesiones públicas. Ese organismo que funcionaba en el Senado de la Nación y era presidido por el vicepresidente de facto, el contraalmirante Rojas, en realidad tuvo sesiones públicas, reservadas y secretas.
Cuando llego al último tomo, porque eran dos, como le dije antes, llego al último, veo un decreto del presidente Aramburu que le ordenaba al escribano general de gobierno de la Nación que protocolice las actas públicas, las reservadas y las secretas. Por consiguiente, fui a la Escribanía General de Gobierno de la Nación, solicité las actas protocolizadas. No tengo la respuesta por escrito que las actas no han sido protocolizadas y no existen. Esta es otra de las formas de ocultar la verdad histórica. El desarrollo de esos 3 días fue el siguiente. La Junta Consultiva Nacional estaba sesionando, presidida por el capitán ingeniero Álvaro Sogaray. El que estaba hablando el 25 de abril era el consejero demócrata progresista Horacio Teddy, que precisamente también tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, la nuestra actualidad contemporánea. Porque ¿qué era lo que se estaba tratando? Era la expropiación de las empresas de electricidad, estas que ahora las van a privatizar, extranjerizar nuevamente. Entonces, era tal el grado de negociado que hubo siempre en este tipo de servicios que el consejero Horacio Teddy decía, sí, efectivamente, hay que expropiarla. Al Sogaray lo interrumpe, le dice, señor consejero, ¿en qué constitución está pensando? Porque una cosa es la constitución del 53 y otra es la del 49, por ese artículo 40 que le dice. El 26 se aprueba el plan Previs, extranjerización de la economía, moneda sana o inflación incontenible, plan de restablecimiento económico, como también ahora, quitar al Estado la función que estaba prestando, como también ahora, y el 27 de abril, como esas directivas que estaban en el marco del gobierno de facto, del golpe de Estado, eran agua y aceite con la Constitución Nacional de 1949, viene el bando militar por el cual se deroga a la Constitución Nacional de 1949 y se restablece la de 1853. 100 años después. Y es importante que después lo sigamos. ¿Qué pasó con la Corte Suprema? Sí, ahora lo seguimos en el próximo bloque porque la verdad estoy un poco anonadada con el programa. Es demasiada información, pero uno se da cuenta cómo nos entretienen con otras cosas, ¿no? Y nos hacen perder de vista todos los derechos constitucionales y qué es lo que realmente significa la Constitución. Así que no se vayan. Y un ratito nomás ya estamos de regreso con este programa que a mí por lo menos resultó muy interesante. Muy bien, ya estamos de regreso en esta tercera y última parte. Encantada con nuestra compañía de hoy, que es el doctor Jorge Cholves, abogado constitucionalista. Habíamos quedado en el bloque anterior con el tema de la Corte Suprema, ¿no? Así que si podemos seguir antes de avanzar. Porque en realidad la Constitución de 1949 no fue derogada al principio. Para el general Lonardi la Constitución en vigor era la Constitución de 1949. Se ingresa en esta etapa de la derogación de la Constitución luego del golpe, dentro del golpe. Pero vamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué hizo ante el bando militar que decretó la derogación de la Constitución? Hasta estos días de abril que les mencioné precedentemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus fallos, citó a la Constitución de 1949. En el periodo que va hasta el 3 de mayo, en su fallo, no citó ninguna Constitución. Y el 3 de mayo, en su fallo, como si fuera lo más normal que una Constitución sancionada por un pueblo en una asamblea constituyente pueda ser derogada por un bando militar, en su fallo comenzó a aplicar el texto de 1853, un retroceso de casi 100 años en la historia constitucional argentina. Eso está dado también en mi libro, con nombre y apellido de cada una de las causas, en mi libro Revisionismo Histórico Constitucional, producto de una investigación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Están los fallos indicando y aseverando lo que estoy diciendo yo.
Ahora, mientras estaba hablando, estaba pensando en algo. La Constitución lo que hace es, en cierta medida, cristalizar y organizar procesos históricos. Entonces, vos vemos que la primera Constitución es liberal, se abre a un determinado tipo de capitalismo. La del 49 empieza a incorporar derechos sociales y relativiza el concepto de la propiedad. Ahora estamos entrando en una fase, yo creo, económica que es muy diferenciadora de las anteriores y que puede ser igual o superior a lo que fue la revolución industrial, que es toda esta nueva capacidad tecnológica y el avance de la inteligencia artificial. Vemos que se están perdiendo puestos de trabajo que se proyectan. Por ejemplo, el otro día comentaban que los camioneros piensan para el 2030 perder el 80% de los puestos de trabajo. Lo mismo pasa con todo tipo de profesiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar en este planteo, vamos a empezar a notar que estamos empezando a generar una plusvalía a partir de la tecnificación. ¿Cómo deberíamos posicionar una constitución para ir previendo ya este problema que vamos a tener, donde no va a haber trabajadores o va a haber una situación mínima? El problema empieza por el reparto de las riquezas que genera algo tan abstracto como es la tecnología. Bueno, eso es un tema muy importante. Y en realidad cada proceso constitucional debe ser creativo. La primera constitución escrita en los Estados Unidos crearon la figura del presidente, el Congreso bicameral. Además, Bolívar señalaba que debemos crear, debemos ser creativos en las luchas. Y en la Constitución, en realidad se deben poner los objetivos y los fines que el pueblo, que nosotros nos fijamos en nuestra realidad contemporánea. Por ello, el tema constitucional, el constitucionalismo contemporáneo, y me refiero expresamente a las constituciones de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, ya no tiene solamente una parte dogmática y una parte orgánica de limitación de las funciones del poder, sino que esas constituciones tienen títulos, capítulos, secciones, artículos, desarrollan con toda precisión cuál es el proyecto político de esos pueblos y la participación protagónica que esos pueblos van a tener en el diseño y en el sostenimiento de esos proyectos. Por ello, no por casualidad que son 3 países que están resistiendo actualmente las distintas oleadas que el imperio le está lanzando. Entonces, los objetivos, los fines y los medios. Los medios, ¿cómo vamos a efectivizar el mayor problema jurídico que considero que tiene el ser humano en la actualidad? El problema no pasa por el detalle de los derechos, el problema pasa por el acceso a los derechos. Y por ello la importancia de las normas de política económica y los procedimientos para hacer efectivos esos derechos. Tal es así que en el nuevo constitucionalismo, la garantía de los derechos no pasa solo por el Poder Judicial, pasa por las normas económicas, por la función del Estado en el proceso económico, por la defensa de la soberanía jurídica y legislativa, por la defensa de la soberanía económica y el diseño de cuáles van a ser los caminos que vamos a efectivizar para lograr ese máximo objetivo del buen vivir de los pueblos, que en última instancia me lleva a definir qué es la justicia o la justicia social. Está medio complicado cuando uno se ve en los derechos básicos constitucionales, por lo menos en la Argentina, a la salud, a la educación, a los recursos naturales como el agua. Claro. Sin embargo, hoy te pueden dejar... claro, hoy te pueden dejar... Ese es el gran problema, ese es el gran problema, el acceso a los derechos, superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. Según sea el lugar que uno tenga en la escala social, los derechos que están sujetos a una retribución pecuniaria se gozan en tanto y en cuanto tengas ese recurso monetario. Por eso los pueblos no pueden estar sujetos a esa capitis diminutio de no poder gozar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo en función. Superar el condicionamiento socioeconómico es el gran problema jurídico de hoy día. Políticamente da la sensación como que nos están vendiendo un poco gato por liebre, porque nos están convenciendo que hay unos derechos impostergables que se llaman de segunda generación, que en realidad
significa un costo presupuestario en general mínimo y después persigue otros fines políticos que uno podía discutir, y los derechos primarios, basales, que es lo que estamos hablando, esos cada vez empiezan a estar más lejanos. Claro, eso tiene una directa relación con el endeudamiento exterior que quizás ahora lo vemos. Pero que quisiera señalar antes el tema de los pactos económicos, sociales y culturales que están sancionados por las Naciones Unidas, en los cuales tienden a ser efectivos a través de estas prescripciones esos derechos humanos básicos. Y es muy importante conocer que las Naciones Unidas habla primero de pactos económicos, sociales, de los derechos económicos, sociales y culturales, y después de los civiles y políticos. Está en ese orden. Y los dos tienen el mismo primer artículo. Es decir, las Naciones Unidas... Pero mutan los derechos, porque ¿cómo? Hoy claro, el derecho a la electricidad tendría que ser tan indispensable como el agua. Y sin embargo parece una cosa accesoria. Claro, por eso, el derecho es una técnica social, es un producto histórico, según las circunstancias sociopolíticas que rigen en una comunidad determinada. Tal es así que, sin querer extenderme, pero puedo señalar de que hay genealogías constitucionales, es decir, cortes verticales, y generaciones constitucionales, cortes horizontales. El constitucionalismo social comienza a través de dos luchas. En primer lugar, la del pueblo mexicano, cuando Pancho Villa venía del norte y Emiliano Zapata luchaba desde el sur. Y en esa Constitución de Querétaro se incorpora el constitucionalismo social, los derechos de la tierra, del trabajador, ese famoso artículo 27 de la Constitución de México, que ha abierto rumbos en el pensamiento de los más grandes luchadores por los derechos de los pueblos. En Europa recién, en 1919, la Constitución de Weimar incorpora ese constitucionalismo. Hay generaciones constitucionales. Usted habló al principio del tema de la comunicación. ¿Ah? Nos vamos a quedar sin tiempo, tenemos que hablar de la deuda. Es la última pregunta que hablo y te prometo dejarlo todo a vos. Yo le decía, cuando hablaba de los derechos y de lo que se escondió la Constitución de 1949, que no se habla, no se estudia, cuando un presidente está acostumbrado a jurar sobre la Constitución y lo viene haciendo tradicionalmente, de repente se corta esto y no lo hace, ¿es también una señal como para dejar de lado que se vaya olvidando cada vez más de la Constitución? La Constitución se va olvidando quitando la participación protagónica de los pueblos. Se transforman en cáscaras vacías, en tramas jurídicas para el sometimiento. Por ello, no va a haber una Constitución viviente si no tiene una participación protagónica de los pueblos. Quizás en otro momento lo podemos extender, pero no puedo tocar el tema de la Asamblea Constituyente de 1957, pero sí quiero llegar rápidamente a la de 1994, producto de un pacto político, el Pacto de Olivos, en plena etapa del neoliberalismo y del consenso de Washington en su más alta expresión. Por eso, esas generaciones constitucionales de 1994 en la Argentina, de 1991 en Colombia, de Paraguay, de Perú, fueron generaciones constitucionales que establecieron esa preceptiva del neoliberalismo que venía instituyendo al más alto rango normativo los principios del consenso de Washington y ese neoliberalismo que ya venía galopando a través de la presencia de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Por eso es importante saber que los derechos son producto de la lucha de los pueblos. Y en este sentido, el marginar al pueblo del conocimiento de cuáles son sus derechos es una de las formas de dejar en cáscaras vacías. Por eso Evita, la compañera Evita decía, cada necesidad debe ser reflejando un derecho. Y le decía en 1948 a los dirigentes sindicales en la CGT la necesidad de consolidar esos derechos que ya venían sido sancionados por el gobierno constitucional del general Perón. Ahora, bajando un poco del plano teórico y yendo a lo práctico, que es algo que nos va a tocar lamentablemente vivir dentro de muy poco tiempo. Es más, ya lo estamos empezando a vivir cuando vemos que el primer presupuesto, ya el próximo año, estamos hablando, si no me equivoco, de 21.000 millones de dólares de pago de servicios de la deuda externa. Así es.
¿qué podemos hacer con ese tema? O sea, ¿hay forma de repudiar ese endeudamiento? Porque sabemos que va a condicionar generaciones y el aparato mediático lo tiene totalmente silenciado el problema. Por cierto, el tema del endeudamiento que se está sometiendo al pueblo argentino lleva el tema a una deuda impagable e insostenible, que ya hay un concepto al respecto en el ámbito de la doctrina internacional. Cuando se habla de gasto público, en realidad se está ocultando que la mayor parte del gasto público en el presupuesto está dado por los intereses que cotidianamente la Argentina tiene que estar tributando en esa coyunda que le imponen estos sistemas de endeudamiento. Por ello, es importante que se sepa cómo podemos luchar contra todo este esquema de endeudamiento. Quizás la lucha debe comenzar en el fuero interno de nuestros países. La República Argentina tuvo una doctrina que se llamó Doctrina Argentina, con relación al tema del endeudamiento exterior, con relación al tema de las presiones de los acreedores, con relación al tema de la nacionalidad de las sociedades. Es decir, ese pensamiento de Bernardo de Irigoyen, de Luis María Drago, de Carlos Calvo, de José Nicolás Matienzo, de Arturo Enrique Sampay, donde defendía con precisión esa doctrina, la soberanía legislativa y jurisdiccional de nuestros pueblos. Y esa soberanía legislativa y jurisdiccional hace a la soberanía económica. Entonces, esto me lleva también a ver en la Constitución Real el factor externo, como está presionando en este tema. Tal es así de que en la doctrina, en la teoría del Estado, recién después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a erosionar el concepto de soberanía absoluta. Los países dominantes comenzaron a generar el concepto de la soberanía relativa que tenía con el objetivo de incorporar estos temas de los contratos y convenios de endeudamiento en el marco del derecho comercial y civil, sacarle la envergadura que le da como actos públicos de defensa de la soberanía de los Estados. Por ello, la República Argentina tuvo una doctrina que sostenía los intereses del pueblo argentino. También es importante que saltee un poco los plazos y llegue al golpe de Estado de 1976, que fue en realidad a partir de la asunción del ministro de Economía, Martínez de Hoz, que se produce la modificación del Código de Procedimiento que faculta la prórroga de jurisdicción. Entonces, son estos países dominantes que a través de los convenios de endeudamiento le imponen a los países dependientes la coyunta del pago de este tributo. Esta es una deuda perpetua e impagable. Por ello, necesariamente esta lucha debe ser también compartida por otros pueblos. El presidente Alfonsín tuvo un intento de generar un club de deudores. Los acreedores están unidos. El comité de acreedores, el Steering Committee, el Fondo Monetario, concentran los intereses y los objetivos del acreedor. Las reglas las fija el acreedor. Por ello, para no ser extenso, solamente quisiera citar 3 casos con relación al tema del endeudamiento. Uno de ellos es el pensamiento del general San Martín. Otro es el propio caso de la Constitución de los Estados Unidos, en la enmienda 14, sección 4. Y otro es lo que pasó con el caso de Alemania en los acuerdos de Londres de 1953. El general San Martín, protector de la libertad del Perú, en la ciudad de Lima, el 8 de octubre de 1821, cuando todavía se estaba peleando en las montañas por la independencia del pueblo peruano, sancionó un estatuto en el cual establecía la primera cláusula adicional lo siguiente: el Perú reconoce la deuda contraída con España, excepto aquella deuda que haya servido para esclavizar al pueblo peruano u hostilizar al resto de las repúblicas americanas. Yo sostengo que el general San Martín
fue el primero que instituyó el concepto de deuda odiosa, 1821. La Constitución de los Estados Unidos también, y estoy acelerando un poco para no quitarle tiempo. Puede ser que uno queda pensando si estamos en este proceso de una deuda odiosa o no. Es más, yo sostengo que esos sentimientos de justicia y equidad que sostenía San Martín para el reconocimiento de la deuda son los que propuso la República Argentina en el ámbito de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, donde se restablecieron los 9 principios para la reestructuración de las deudas externas. Lo podemos desarrollar con más tiempo, pero la sección cuarta... Estamos jugados con el tiempo, así que... Bueno, la sección cuarta de la enmienda 14 no se la conoce. ¿Por qué? Porque está en pleno periodo del gran cambio que hubo en el desarrollo constitucional y económico y social de los Estados Unidos, en la lucha entre el norte y el sur. Entonces, esa sección cuarta establece lo siguiente: está la Constitución. Cuando los Estados del Sur le quisieron cobrar a los Estados Unidos las deudas que adquirieron para los armamentos y para llevar adelante ese conflicto, y cuando los Estados del Sur le quisieron cobrar la libertad de los esclavos, esa sección cuarta de los Estados Unidos, 1865, de la enmienda 14, dice que eso no se paga. Y voy muy rápidamente al caso de Alemania, actual Alemania reunificada. En ese tiempo, Alemania tenía un gran peso de endeudamiento que le habían provocado al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, estaba el tema de la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos precisaba una Alemania creciente. En los acuerdos de Londres de 1953, se establecieron varios principios. Primero, la reducción de la deuda en un 60%. Segundo, que el pago de la deuda que haría Alemania de lo que quedaba sería solamente en caso que le permitiera desarrollarse económica e industrialmente. Y tercero, y esto es muy importante con relación a lo que está ocurriendo en la República Argentina, de la prórroga de jurisdicción, que los conflictos que existieran con relación al endeudamiento de Alemania serían dirimidos en Alemania. Esos 3 principios están en los acuerdos de Londres de 1953. Yo lamento que los tiempos no nos dan, pero... Muy corto, pero bueno, me quedé pensando que qué interesante, porque la posición de Alemania fue durísima con la Argentina por el tema de la renegociación. ¿Cómo es? Digo una cosa y hago otra. Haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Con respecto a lo que dijo San Martín, aclara mucho, porque ahora en los billetes tenemos animalitos y no tenemos más próceres. Doctor Chord, no puedo más que comprometerlo a venir en otra oportunidad a tratar otros temas más puntuales. Quedó en el tintero muchas preguntas, entre ellas el cambio que está produciendo en la región entre el sistema judicial y el político, pero ni tiempo le voy a dar de responder porque me van a matar. Bueno, muchas gracias y bueno. Nosotros somos los agradecidos, han aclarado muchas cosas y son de estos programas que uno tiene ganas de no solo volver a ver, sino que a profundizar más en el tema. Muchas gracias, Bonnie y Marcelo. Gracias. Pensando mucha gente. Gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. En los tiempos que corren, no nos queda otra que pedirles el apoyo de todos ustedes, que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ACTV Producción, y recomienden el programa a sus amigos. Qué mejor hacer que muchas personas puedan escuchar y tener acceso a esta información con invitados como de lujo como el de hoy. Así que una vez más, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.